¿Cómo se puede localizar argumentos en un discurso? Primero, identificar afirmaciones principales. Una afirmación principal implica buscar declaraciones fundamentales que respalden la conclusión del argumento. A menudo son las premisas que sustentan la validez de la conclusión. Para identificarlas, busca las ideas principales que el autor o autora utilizó para respaldar su posición o conclusión. Dos sería la búsqueda de razones o evidencias. Para buscar estas razones, primero es importante analizar el texto, que proporcione apoyo o justificación a la conclusión presentada. Hay estrategias que sirven para poder buscar estas razones, como leer bien el texto para así poder identificar la declaración que respalde la conclusión. Otra es buscar palabras clave que indiquen apoyo o evidencia. También otra estrategia es identificar afirmaciones que se presenten hechos, datos, estadísticas o ejemplos de argumentos lógicos. Por último, es analizar bien la lógica del argumento para determinar si las premisas son válidas y relevantes para la conclusión. Como tercer paso para localizar un argumento en un discurso es reconocer la conclusión. Para reconocer la conclusión, hay que buscar la declaración que presente la opinión o resultado final que el autor intentó respaldar o demostrar. Y para reconocer la conclusión, suelen utilizar palabras como por lo tanto, concluyendo que, en resumen, así que. También observar la afirmación que resuma los puntos principales del argumento. Otro punto para poder localizar argumentos en un discurso es, como ya dije, observar palabras clave que indiquen premisas y conclusiones. Como quinto paso tenemos el analizar la estructura lógica del argumento. Y para esto, para analizar su estructura, primero tenemos que identificar su conclusión, donde el autor está tratando de respaldar o demostrar algo. Suele ser la última declaración del argumento. Después, identificar las premisas. Estas son las afirmaciones que el autor utiliza para justificar su posición. Después, evaluar la validez de la premisa. Hay que analizar y saber si cada premisa determina si es verdadera o proporciona un respaldo adecuado a la conclusión. Y por último, evaluar la coherencia del argumento. Saber y verificar si el argumento está siguiendo una secuencia lógica. Ya por último, y como sexto paso, es prestar atención a objeciones y contraargumentos. Las objeciones son críticas que se presentan contra la conclusión o premisa de un argumento. Suelen surgir cuando se cuestiona la veracidad o lógica de las premisas utilizadas para respaldar la conclusión, mientras que el contraargumento son argumentos que se presentan en respuesta a una objeción o crítica. ¿Qué es un argumento? Nos referimos a argumento a una expresión de un razonamiento que busca demostrar validez o invalidez mediante premisas y conclusiones. Busca persuadir o demostrar, probar una proposición y deben de ser válidos o verdaderos los hechos que relatan. El argumento lo utilizamos para convencer de lo que se afirma o se niega, intentando apoyar ciertas opiniones con razones. Como ya lo he dicho, el argumento debe de contener premisas y conclusiones, pero las premisas deben de ser diferenciables de esa conclusión. ¿Cómo reconocer premisas y conclusiones en un argumento? Premisas, los puntos de partida del razonamiento lógico que brindan los elementos iniciales a partir de los cuales se puede llegar a algo. Conclusión, la segunda parte del razonamiento, que depende de la primera. Se obtiene a partir de algún procedimiento lógico. Estas se pueden identificar por los marcadores. El lógico es para las premisas y los de conclusión son para las conclusiones. ¿Cómo diagramar un argumento? 1. Colocar sobre las proposiciones números encerrados en círculos en orden creciente. 2. Detectamos cuáles son las premisas y la conclusión. 3. Dibujamos las conclusiones por debajo de las premisas y las conectamos con flechas.